Hace más o menos 20 años ganaba las elecciones Néstor Kirchner y comenzaba la construcción de su nueva identidad política y de su nuevo liderazgo político basándose, entre otras cosas, en el profundo rechazo que había en gran parte de la sociedad hacia lo que habían sido las políticas del menemismo y las ideas del libre mercado. Estas ideas que, más allá de si dan cuenta o no dan cuenta de la realidad, nos indican que el mercado, siempre y cuando el Estado no intervenga, tendería a resolver por sí solo todos los problemas que se le presentan a la sociedad. Recordemos que el ciclo menemista desembocó en una terrible crisis con una destrucción tremenda de las condiciones de vida. Sin embargo, 20 años después, ganaba la presidencia Javier Milei en un contexto de profundo rechazo a las ideas que ponían al Estado como regulador de la economía y como garante de derechos. ¿Qué pasó en esos 20 años para que el movimiento político más importante del siglo XX y el aparato político más poderoso del país aún hoy en la actualidad perdiera las elecciones contra un tipo que hizo su campaña literalmente hablando de venta de niños, de venta de órganos, haciendo metáforas horribles de pedofilia y contándonos que su perro muerto le habla desde el más allá para indicarle cómo se debe gobernar el país? Bueno, sobre esto hablé en una entrevista que me hicieron los integrantes de un centro de estudios que funciona en Chile, cuyos datos voy a dejar en la descripción para que puedan entrar a sus redes y conocer sus materiales. Así que va la intro y arranca el video. Yo no puedo vivir si todo el tiempo no estoy repasando el capital, cuando estoy trabajando el capital, cuando salgo a pasear o a comprar a la feria, no sé manejarme sin un capítulo del capital para fijarme. Cuando voy a dormir siempre llevo el capital a la cama, si no, no puedo soñar con la final abolición del capital. Para mí, una explicación de cómo se llega a esto, lo cual además explicárselo es importante para ver cómo nos paramos frente a esto y qué hacemos también frente a esto, me parece que hay que tomar en cuenta dos dimensiones. Obviamente, a ver, dividir esto en dimensiones es para simplificar la exposición que uno hace, ¿no? No estoy queriendo decir que sean cosas separadas, eso es importante. Por un lado tenemos la cuestión política, ¿no? Donde tenemos un ajuste que se viene postergando o dosificando hace unos 15 años más o menos. El proceso de ajuste que estamos viviendo no empezó ahora. Arrancó básicamente desde que se agotaron las condiciones que brindó lo que fue la salida de ajuste de la convertibilidad. Es decir, el modelo que fue liderado por el presidente Menem, que es el presidente que tanto admiran Milei y sus seguidores. Bueno, acaban de colocar un busto del expresidente Menem en la Casa Rosada, ¿no? En nuestra casa de gobierno. Que bueno, suscitó bastantes risas porque el busto de Menem se parece más a James Brown, el cantante, que al verdadero presidente Menem. Exactamente. Pero bueno, básicamente cuando se agotan las condiciones que brindó lo que fue el ajuste que se dio a la salida de ese gobierno, o sea, cuando se desmantela la estructura económica de la convertibilidad, cuando se agotan estas condiciones, reaparecen desequilibrios estructurales que arrastra la economía argentina hace por lo menos 50 años. Después, según el enfoque, eso se puede ajustar, digamos, se puede calibrar mejor dónde ve uno el comienzo de estos problemas, pero es hace décadas, y no hace una o dos décadas, sino hace muchas. La otra dimensión es la forma que toma el proceso actual de ajuste, que tiene un elemento muy novedoso, que es esto que vos decías, que es estar acompañado por un gran consenso. Hasta hace poco los ajustes tenían que pasar siempre de manera engañosa. Todos los candidatos hacían campaña prometiendo que no iban a ajustar, aunque después lo hacían, no importa, pero prometían que no iban a ajustar. Cuando se los acusaba de querer practicar ajustes, decían que eran, bueno, calumnias, que eran los medios, que eran campañas para no dejar gobernar, etc. Y todos los candidatos hacían campaña prometiendo esto, que no iban a ajustar, bueno, salvo los de izquierda, digamos, los de la izquierda dura. Acá en Argentina, en general, la izquierda más
independiente, digamos, de los grandes partidos de gobierno, del peronismo, el radicalismo, los partidos de derecha, es la izquierda trotskista. Salvo esos candidatos, en esta elección todos los candidatos compitieron por ver quién era el mejor para llevar adelante el ajuste y hablaban abiertamente del ajuste. A diferencia justamente de lo que decía antes, que siempre la palabra ajuste todavía era mal vista, era algo que acá se dice piantavotos, era algo que te hace perder el apoyo electoral de la gente. Y esto tiene que ver con varias cosas. El fracaso de las políticas de quienes sostenían los discursos antiajuste, además del hecho de haber sostenido un discurso antiajuste mientras aplicaban ajuste, la instalación de un discurso economicista, esto de forma muy eficiente por los liberales, en el que todas las instancias de la vida se miran como intercambios comerciales, con una mirada micro, con lo cual se instaló muy fuertemente esta idea que vos decías, bueno, que hay que soportar el ajuste como una suerte de inversión a futuro, como un movimiento económico en el cual uno compromete su bienestar actual en función de un rédito futuro, ¿no? Y esto tiene que ver también con la mala imagen que se instaló, de nuevo, gracias a sus fracasos, sobre el sector que sostenía la idea de que la economía debía estar subordinada a la política. Y de una articulación que logró Milei de todo esto y algunas cosas más en una renovación del antiperonismo, un antiperonismo con fundamentos y lógicas diferentes al antiperonismo clásico. Y este nuevo antiperonismo o antikirchnerismo que asocia a cualquier cosa que tenga que ver con algún tipo de acción estatal, aunque después ellos están, digamos, interviniendo desde el Estado como cualquier otro, pero asocia a cualquier corriente política que haya tenido algún tipo de acción estatal más o menos explícita, al socialismo, al marxismo, como si fuera posible hacer semejante asociación. Y esto es un elemento muy importante en cómo se instala la figura y el discurso político de Milei. Entonces, se habrán dado cuenta que para Milei todo es socialista, todo el tiempo todo es socialista. El Fondo Monetario Internacional es socialista, el Banco Mundial es socialista, Mussolini es socialista, Perón es socialista, todo es socialista. Entonces, esta articulación del rechazo, particularmente no solo hacia el peronismo, sino particularmente hacia el kirchnerismo, o sea, ese ala del peronismo progresista, o como se le quiera decir, digo esto porque toda definición inmediata, obviamente, en última instancia es inadecuada, pero acá no estamos para discutir el kirchnerismo o el progresismo en sí como concepto, pero bueno, quería partir un poco de esto, ver un poco qué fue el kirchnerismo, no como identidad política, sino que fue ese periodo del 2003 al 2015 en el que gobernaron Néstor y Cristina Kirchner. Así que, antes que nada, pido disculpas si esto por ahí es un poco extendido, pero me parece importante porque creo que se pueden tocar algunas cuestiones muy relevantes y que pueden llevar a entender no solamente cómo sucedieron las cosas acá, sino el impacto que tienen estos procesos de manera más generalizada. Y después cada cual podrá evaluar cuánto dice esto de lo que ocurre o no ocurre en su propio país, ¿no? Entonces, empecemos con el gobierno de Néstor Kirchner, que asume el gobierno en el 2003. Kirchner asume después del gobierno de Duhalde, que fue el presidente que salió de la convertibilidad, o sea, el esquema económico de Menem, que, repito, es el gobierno reivindicado por Milei y sus compañeros, digamos. Esta salida de la convertibilidad, el ajuste que se practicó para poder hacer esa salida, para poder salir de esa crisis, lo que brindó fue una dinámica de crecimiento habilitada en dos cosas, básicamente, la licuación del salario y la licuación del gasto público. O sea, fue una salida de ajuste con todas las letras y bastante brutal. Una devaluación del 300%, o sea, muchísimo. Y además una ampliación del esquema recaudatorio que permitió, junto con lo anterior, con ese ajuste sobre las condiciones de vida de la clase obrera, relanzar la acumulación de capital. Entonces, la primera etapa del gobierno kirchnerista, y esto es importante, también se distingue por un crecimiento
que se fundamentó en varias cosas. La prevalencia de la opción devaluadora impulsada por las fracciones de la burguesía ligadas a la exportación, o sea, con ingresos en dólares, las fracciones mercadointernistas que se beneficiarían de la protección que esto implicaba frente a los bienes importados, y gran parte de la dirigencia sindical que con esto digamos, lograba o se podía insertar mejor en lo que se delineaba como un esquema con mayor peso de la producción de bienes transables, ¿no? Entonces ahí el mundo sindical tenía su apuesta también. Sumado a esto, obviamente, una capacidad ociosa enorme producida por la propia crisis de la que se venía. Una crisis que fue terrible, pero una cosa terrible. De hecho, terminó con un presidente yéndose en helicópteros y 40 muertos en una jornada de lucha que fue reprimida de manera absolutamente cruel, pero que, bueno, desembocó en esto, en la salida de un presidente que se tuvo que ir en helicóptero. El gobierno anterior al de Menem, a su vez, había terminado también con una crisis tremenda, que había sido una crisis hiperinflacionaria, con una inflación de más del 4000%, con lo cual el gobierno de Menem, y esto también es importante nombrarlo ahora, incluso ya en su etapa de crisis, con una pobreza y un desempleo en niveles altísimos, seguía gozando de una imagen muy buena, justamente por haber superado esa crisis y haber sostenido una economía mediante la convertibilidad sin inflación durante todo su mandato. Eso es muy importante tener en cuenta cómo se van generando estos consensos, ¿no? Que van alineando a la gente en función de digamos, modelos que se van agotando y que se van sucediendo, ¿no? Uno detrás del otro. Volvamos al kirchnerismo entonces. Néstor Kirchner hereda dos cosas fundamentales, que son un tipo de cambio competitivo y una situación superavitaria en las cuentas nacionales. Esto lo que le va a garantizar es una viabilidad económica y gubernamental, al menos de mediano plazo, porque recordemos que en esa crisis del 2001, al 2002, más o menos, y venía desde antes, todo el tejido social estaba en un nivel de descomposición terrible, con lo cual no era solamente la recomposición económica, sino de todo lazo social que estaba completamente dado vuelta. ¿Sí? Y en la medida que el sector empresarial se iba fortaleciendo, se reactivaba la economía, esto permitía una cierta recuperación de las condiciones de vida de la clase trabajadora, sobre todo respecto del momento del estallido de la crisis y el inmediatamente posterior. Siempre en Argentina, cada crisis, después de cada crisis sobreviene una recuperación que es mirada en general con buenos ojos, pero si uno la ve en el largo plazo, cada recuperación nos deja en un lugar peor que en el lugar en el que estábamos después de la anterior crisis. ¿Sí? Eso hay que tener en cuenta, es como una especie de sierra, ¿no? Pero inclinada, con lo cual en el largo plazo siempre estamos en un camino descendente. Esto implicó además una capacidad de redistribución que sería muy determinante después en lo económico y en lo político también, ¿sí? de ahí en adelante. Gracias a estas condiciones, a las que hay que sumar obviamente, algo sabido por todos, los precios internacionales en alza, que eso fue muy importante, el auge de los precios de las commodities, digamos. Los sectores exportadores, el capital productivo y los capitales mercadointernistas van a ser los sectores más beneficiados, esto frente por ahí al capital financiero, las empresas de servicios privatizadas que habían sido predominantes en la etapa anterior. Esto igualmente es un movimiento relativo dentro del esquema de beneficio, no significa que haya una verdadera confrontación entre esos sectores o que algunos sectores hayan sido, no sé, el sector financiero haya sido perjudicado o que se haya avanzado sobre el sector financiero. No es que hay un triunfo sobre el sector financiero, sobre el capital financiero o algo por el estilo, como muchas veces se suele interpretar. En realidad el capital financiero no perdió nada, solo que no ganó tanto como otros sectores debido a esta forma de reactivación. Esto implicó, digamos, cosas muy importantes para lo que fueron las condiciones de vida en el país de las clases populares, de las clases trabajadoras, las clases obreras. Lo que hubo, bueno, a grandes rasgos fue una disminución muy importante de la desigualdad, sobre todo referida a la distribución del ingreso. En el 2003, por ejemplo, el quintil de mayores ingresos era más de 20 veces más rico que el de menores ingresos.
para el 2015, o sea, al final del mandato de Cristina Kirchner, era unas 10 veces, 9, 10 veces mayor. O sea, se había reducido ese nivel tan exagerado de desigualdad. De todas formas, es un nivel amplio de desigualdad, o sea, el quintil de mayores ingresos es 10 veces más rico que el de menores. Y bueno, este proceso tuvo varias etapas y las dinámicas de estas distintas etapas son los que van a marcar también cómo se va a desenvolver la etapa que sigue, en la que estamos actualmente, y las nociones políticas que van a rodear eso, ¿no? La, la primera etapa, la etapa que correspondería a Néstor Kirchner, más o menos hasta el 2007, fue la etapa que decía antes que hubo un crecimiento económico muy acelerado, o sea, el rebote de la crisis básicamente, y que trajo una reducción muy importante del desempleo, que estaba rozando el 20% y pasó más o menos al 10%. Sigue siendo muchísimo, pero bueno, la reducción es sensible, digamos. Después, la expansión de la ocupación, o sea, la reducción del desempleo fue mucho más lenta a partir del 2007 y las mejoras en las condiciones de vida también fueron mucho más acotadas y mucho más lentas. En ese momento, bueno, se da la crisis mundial también, 2008 más o menos, y esto tiene un impacto fuerte también en lo que es la economía argentina, pero sobre todo aparecen de nuevo estos límites que yo decía, límites, digamos, de la estructura económica del país que no se habían saldado. En la etapa que sigue, que sería ya la última presidencia del matrimonio Kirchner, la última presidencia de Cristina, el crecimiento promedio no llegaba al 0,5 anual acumulativo. Sí, o sea, es un nivel de crecimiento casi un estancamiento, digamos. Y si bien hubo algún crecimiento del consumo privado muy, muy leve, el consumo privado en la primera etapa había subido casi un 10% y ahora crecía más o menos al 1%. ¿Sí? Fíjate cómo es muy drástico cómo se corta esa recuperación, ¿no? Del 10% a un 1% que es casi nulo movimiento, ¿no? Y además, este crecimiento ya se sostenía casi exclusivamente con políticas de Estado. Es decir, no se sostenía en un crecimiento real de la economía, de la productividad, del trabajo, sino que eran instancias, digamos, donde el consumo, la capacidad de consumo de la gente dependía de la presencia del Estado. Es decir, el trabajo no garantizaba poder acceder a poder cumplir las necesidades básicas, ¿no? Esto es muy importante porque el gasto público fue aumentando de una manera tremenda durante todo el periodo. Al principio de esta etapa, el gobierno de Néstor Kirchner tenía un gasto público muy bajo, había recibido un gobierno con un gasto público que era muy bajo, y la mejora en las condiciones de vida, como decía recién, se dieron por la reactivación de la economía. Y para el final de esto que decía, bueno, el gasto público era altísimo y todas las mejoras de las condiciones de vida, que eran cada vez menores, dependían de un crecimiento cada vez más insostenible del gasto público. Para el final, ahora ya terminando con lo que fue el ciclo kirchnerista, la estructura económica del país había conservado, digamos, las características que se suelen asociar o plantear como distintivas del menemismo, o sea, del neoliberalismo. Es decir, no hubo reformas profundas de la estructura económica y social del país. Hubo, sí, políticas distributivas, hubo un discurso de Estado presente en contraposición al discurso de achicamiento del Estado que había caracterizado la etapa anterior y que obviamente también quedó ese discurso perjudicado en ese momento por la crisis de ese modelo, pero los elementos que tuvieron continuidad básicamente fueron dependencia, concentración económica, extranjerización, desregulación y privatización. Incluso cuando se trató de un periodo más favorable a la incorporación de fuerza de trabajo y en cierta medida al mercado internismo, como decía hace un rato. Pero el carácter privado y transnacional de la economía no cambió. El control de las transnacionales en el ámbito agrario siguió siendo total, desde la producción de semillas hasta la exportación. La participación estatal solamente se dio a través de lo tributario.
Lo industrial se siguió concentrando mayormente en los derivados de la explotación de recursos naturales y en el complejo automotriz, heredado a su vez del menemismo, que además genera muy pocos puestos de trabajo. Eh, bueno, el mundo pyme, donde está toda la informalidad laboral, los bajos ingresos y todo eso, también se mantuvo. O sea, esa situación de informalidad y de precarización laboral y todo eso. El comercio exterior se concentró todavía más que en la época menemista. Para el 2015 había más o menos unas 20 empresas que dominaban el 50% de lo que salía del país. Y después, bueno, obviamente hay pymes exportadoras y todo eso acá en la Argentina. Pero, bueno, 20 empresas dominando el 50% del comercio exterior, digamos, es una continuidad muy clara respecto al esquema anterior, sobre todo cuando una de las cosas que el propio kirchnerismo denunciaba del menemismo era la concentración del comercio exterior. Entonces, eso que ellos mismos denunciaban lo mantuvieron a lo largo de todo su gobierno. Bueno, el sistema financiero y más o menos siguió digamos, ocupando un rol importantísimo en la economía. De hecho, creo que en proporción al PBI, el sector financiero creo que triplicó sus ganancias o las duplicó más o menos. Eso se podrían buscar los datos. Después, si a alguien le interesa, le puedo pasar la bibliografía que suele usar, los informes que suele usar para estas cosas. Después, ¿qué más? En lo energético, también mismo perfil, desregulado, privado, transnacionalizado, incluso a pesar de lo que fue la nacionalización parcial de YPF. Eh, el sistema tributario fue profundamente regresivo y muy dañino para el ingreso y las condiciones de vida de la clase obrera. Pensemos, por ejemplo, que el IVA lo paga incluso hasta un nene que pide monedas en el tren y se compra un alfajor, el más barato, en el kiosco, eh, paga IVA. Está pagando un 20% de las monedas que juntó, van al IVA. Y el IVA siguió constituyendo más o menos la mitad de la recaudación impositiva del país. Y es un impuesto absolutamente regresivo. La mayoría de los servicios públicos siguieron siendo de multinacionales, se mantuvieron partes importantísimas del marco jurídico de la propia dictadura del 76, como por ejemplo la ley de inversiones extranjeras, la ley de entidades financieras, las leyes de flexibilización laboral y una serie de cuestiones más. Se puede agregar también que al final del gobierno del kirchnerismo quedó, digamos, el país con un 30% de pobreza, que frente al 50-57 creo que salió ahora en algunos cálculos, eh, parece poco, 30-57, pero es muchísimo, y además hay que tener en cuenta que la medición de la pobreza se hace en base a una canasta que en realidad ni siquiera es una canasta de pobreza, se supone que es una canasta que debiera alcanzar para una alimentación básica y en realidad está muy por debajo de eso. Esto incluso fue estudiado por investigadores del CONICET que se alimentaron con los bienes de la canasta básica durante un cierto tiempo y para poder alimentarse con esos bienes y no tener que comprar más bienes y exceder lo que era el estudio original, tenían que saltear comidas, terminaron, o comer una vez al día, ¿no? Terminaron con problemas de salud, una serie de cuestiones. Así que bueno, la medición de la pobreza siempre miente y achica, digamos, lo que es la pobreza real. Sumemos falta de acceso a la vivienda, problemas gravísimos en la salud y la educación pública, etc. Después de esto viene Macri, que fue desastroso para la clase trabajadora, eso está claro para cualquiera, que intentó aplicar un ajuste ya con un discurso más neoliberal para salir de esta reaparición de los problemas estructurales clásicos de la Argentina, la restricción externa, el problema inflacionario, etcétera, la brecha productiva con respecto al mercado mundial. Y además de, bueno, llevar adelante un montón de despropósitos y errores burdos y groseros, más allá de eso, lo cierto es que actuó en un contexto, digamos, de baja rentabilidad, de déficit, de inflación y otros problemas estructurales, pero
como el gobierno anterior había podido evitar una crisis abierta, Macri tenía una tarea muy difícil, que era la de aplicar un ajuste brutal, sin contar con una terapia de shock previa, digamos, como sí había contado Dualde, que decía hoy más temprano, que aplicó un ajuste brutal, pero se venía de una crisis terrible que había terminado con 40 muertos en la calle. Dualde, de hecho, se tuvo que ir del gobierno, no, tuvo que cancelar, digamos, sus expectativas de ser elegido presidente en 2003, porque también en una protesta la policía asesinó a 2 militantes de organizaciones sociales, pero bueno, eso es otra cuestión. Decía también que Menem había gozado, digamos, de un gran consenso por la terapia de shock que había sufrido la Argentina con ese 4000% de inflación que había sufrido el gobierno anterior, ¿no? Pero bueno, en definitiva, Macri tuvo que aplicar una estrategia gradualista para poder sostener la gobernabilidad. Igual tuvimos lo que ya sabemos, un endeudamiento tremendo, inflación mucho mayor a la que había antes, que Macri había dicho que se solucionaba muy fácilmente y bueno, terminó peor de lo que había agarrado el gobierno, devaluaciones sucesivas, recorte del gasto, techo a las paritarias, es decir, a la actualización de los salarios. Este gradualismo finalmente no se pudo sostener, creció la conflictividad, se empezaron a sentir más fuertemente las consecuencias de las políticas concretas, tanto como la permanencia en un estado de deterioro gradual de las condiciones de vida, que no condecía con las promesas y los discursos de que había luz al final del túnel, de que con este ajuste se iba a reactivar la economía, que iba a venir la famosa lluvia de inversiones que anunciaban todo el tiempo. Finalmente, Macri no logra relanzar adecuadamente la acumulación, el ajuste no fue suficiente para eso, pero fue demasiado como para permitirle continuar con un nuevo mandato y ser reelecto. Ahí gana Alberto Fernández y Cristina Kirchner, ¿no? Vuelve Cristina Kirchner esta vez como vicepresidenta. Durante estos 4 años, y ya voy terminando con esta parte, no hace falta decir mucho, porque son cosas que estuvieron en boca de todos este tiempo. Básicamente, llevaron la pobreza casi al 50%, la inflación al 250%, tuvieron escándalos de corrupción constantemente, y terminaron, y esto es muy importante, desprestigiando y generalizando un rechazo en muchísima gente hacia toda noción relacionada con el bienestar, los derechos sociales, con cualquier tipo de pensamiento progresista que era de lo que se habían embanderado durante ese tiempo mientras la gente se empobrecía, todo eso, ¿no? Y acá estamos con un gobierno que está haciendo estragos, pero frente al cual no parece haber nada que oponer por el momento. La oposición, digamos, de los partidos mayoritarios, tanto el peronismo como el radicalismo, más que oposición, lo que está haciendo es allanarle el terreno todo el tiempo, cuando no apoyando abiertamente las cosas que están haciendo. Eh, y además, algo muy importante, las ideas sobre las que se fundamenta este gobierno, yo creo que llegaron para quedarse. Entonces, em, no se van a ir cuando este gobierno fracase en hacer lo que prometió, que es mejorarle la vida a las personas a través de la liberalización total del mercado y todas esas pavadas. Todo este camino que yo fui recorriendo, eh, es importante tenerlo en cuenta para poder ver esto. No es que la gente votó un candidato con ciertas ideas y cuando esto fracase, cuando vea que estas ideas no le resolvieron los problemas, se va a desembarazar de estas ideas. Siempre hay excusas para eso, pero además no funciona así, digamos, no funciona así lo que son las identidades políticas, la adhesión política, cómo se van generando los elementos en los cuales se fundamentan las ideas políticas de la gente. Entonces, más allá de que siempre, bueno, así como la izquierda muchas veces dice, eso no fue verdadero socialismo, o en el peronismo dicen, eso no era verdadero peronismo, cuando hablan del gobierno de Menem, por ejemplo, o cuando hablan del gobierno de Alberto Fernández, o se dice, bueno, esto fracasó porque no nos dejaron gobernar, fracasó por culpa de los socialistas, podrían llegar a decir, alguna pavada por el estilo van a decir. Pero todo esto finalmente nos lleva a encontrarnos con todo un marco de ideas muy instaladas, no solo de ideas en el sentido positivo, positivo no de valoración, sino ideas positivamente sostenidas por la gente, sino toda una serie de rechazos y de cosas que la gente tiene ya como referencializadas de forma negativa, ¿no? Decía, esto nos lleva a lo que tenemos
ahora, este gobierno que tenemos ahora, esta situación, que es que sectores masivos de la sociedad, de la clase trabajadora, tan cansada, tan agredida, tan ofendida por el arco político tradicional del peronismo y del antiperonismo, que depositó sus esperanzas en alguien que fue muy eficiente para presentarse como algo distinto, a pesar de que si bien en algunos sentidos es algo muy distinto, en muchos otros sentidos no lo es. Y tenemos a millones de trabajadores para los cuales la palabra derechos no significa nada. O peor, es una burla, porque los gobiernos que se embanderaban con esa palabra no solo no les garantizaban sus derechos, sino que se los vulneraban. Y hay algo importante, me parece, para remarcar también, que es el agotamiento ya no de ideas generales, sentidos comunes, o nociones que tienen que ver con la experiencia de la población mayoritaria en este desenvolvimiento de las cosas, sino de ideas que desde los sectores intelectuales y de la propia dirigencia política y los cuadros de la propia gestión estatal, fundamentaban la acción política de todo ese universo que involucra al peronismo en general, al kirchnerismo, al progresismo, a sectores de la izquierda incluso. Ideas como, bueno, algo que decía al principio, la prevalencia de la política sobre la economía, la expectativa de que las medidas distributivas y la búsqueda de alianzas políticas pueden determinar a largo plazo el despliegue de las relaciones económicas, sin necesidad de actuar sobre la estructura productiva con reformas profundas, que al final la estructura productiva se termina imponiendo no solo por sobre los discursos, sino efectivamente incluso sobre las medidas más significativas en materia distributiva, eh, y vuelve a colocar la necesidad del capital de saldar estos problemas a través de un ajuste, un nuevo ajuste sobre la clase obrera. La idea de que una fracción de la burguesía puede deliberadamente actuar por fuera de las necesidades que se le imponen, en tanto son personificaciones del capital y sus propias necesidades de valorizarse, que no da cuenta de formas concretas en las que participan las diferentes fracciones de la burguesía en el capitalismo argentino. Es decir, hay siempre como una insistencia con que va a haber sectores de la burguesía que se van a sentir llamados, digamos, a pensar en el bienestar de toda la sociedad y no en lo que le importa a cualquier burgués acá y en cualquier lugar del mundo, que es su propia rentabilidad. Y no porque sea malo, sea avaro, sea egoísta, sino porque ser un capitalista implica eso. El que no está dispuesto a buscar la rentabilidad o pretende buscar otras cosas por sobre la rentabilidad, no será un buen capitalista, va a encontrar problemas para desenvolverse en el mercado y en algún momento irá a la quiebra y dejará de ser un capitalista, o en todo caso tendrá que, no sé, buscar hacer las alianzas políticas pertinentes para poder vivir de movimientos redistributivos regresivos y vivir de subsidios y vivir de ayudas estatales mientras precariza a sus empleados. Hay una caracterización por parte de todo este mundo progresista, peronista, kirchnerista, de que los llamados grupos económicos locales, serían esa burguesía nacional que estaría como interesada en un pacto de bienestar con la clase obrera, más que en buscar su propia rentabilidad, y que buscaría el fomento al consumo y la demanda, como factor dinamizador de la economía. Esta idea también está muy fuertemente asociada a estos gobiernos. Finalmente es una idea que también se choca contra la realidad y encuentra sus límites, y bueno, queda incluso, da, digamos, pie a este pensamiento que está también instalado en sectores muy mayoritarios, de que la capacidad de consumo de la cual se gozaba antes y hoy ya no se goza, en realidad era ficticia. Bueno, en realidad la capacidad de consumo es la capacidad de consumo, no es ni ficticia ni nada. Lo que sí ocurre es que como se tenía la expectativa de que simplemente, por ejemplo, a través de la emisión y una serie de instrumentos, poner plata en el bolsillo de la gente, lo que acá se llaman los planes platita, era suficiente para que la economía arranque y para que eso, bueno, sea justamente el factor dinámico de la economía, bueno, que eso iba a alcanzar para garantizar un crecimiento. Como eso falla, se termina asociando en mucha gente, en muchos sectores, esos momentos de gran capacidad de consumo o de mejor capacidad de consumo a los subsiguientes momentos de carestía.
Entonces da esta sensación y se instala en sectores muy amplios de la clase popular, de la clase obrera, que bueno, si yo antes podía pagar esto, podía pagar lo otro, podía pagar aquello, en realidad eso es lo que trajo como consecuencia que yo en este momento no pueda ni pagar el gas, por ejemplo, o ni pagar la luz. Entonces es otra idea que falla en su aplicación, pero que además tiene un impacto muy negativo en lo que es digamos, la construcción de los sentidos simbólicos que van con los que la gente va a procesar y va a enfrentar, ¿no?, estas cosas que se les presentan. También se decía que los déficits no importaban tanto, que la inflación era producto de la maldad de los empresarios que forman precios, como si justo en Argentina todos los empresarios fueran malos con los consumidores, mientras que en el resto del mundo o en los lugares donde no hay inflación fueran buenos, y por eso no hay inflación en esos lugares y sí hay inflación en Argentina, o en todo caso que la inflación es una cuestión secundaria, o incluso se ha llegado a decir que es un signo positivo porque significa que la economía se mueve. Bueno, todas estas cosas fueron sostenidas por especialistas en materia económica y por funcionarios de los propios gobiernos durante mucho tiempo. Entonces, vuelvo a la cuestión inicial. La gente se volvió loca de pronto y decidió decir que decidió plantearse, bueno, ahora quiero sufrir, antes la pasaba bien y ahora quiero sufrir, o la gente ya no sabe básicamente qué cuernos hacer eh, para que su vida mejore, y frente a la bancarrota de las ideas que supuestamente iban a traer el bienestar y, y no lo trajeron, optó, equivocadísimamente, por supuesto, para mí, pero no sin fundamentos, por una opción que estimó opuesta a esas opciones que aprendió a repudiar. Yo creo que estas son las cuestiones que hay que tener en cuenta para poder explicarse cómo llegamos a esta situación actual. Y me parece que son elementos que, si bien responden a especificidades muy concretas de lo que es la Argentina, a ver, no hablamos de lo que es la estructura económica argentina y sus problemas históricos, eso quedará para otra reunión en todo caso, porque bueno, es un tema casi interminable, pero me parece que además puede ser muy ilustrativo para entender estos ciclos y que cada cual puede evaluar también cuánto dice esto de lo que pasa en sus propios países. Es posible también que no diga nada, no lo sé, yo no soy un gran estudioso de lo que está sucediendo en este momento en los países vecinos, en los países hermanos, pero sí planteo esto en ese sentido. No digo que pueda explicar todas las preguntas que se puedan hacer, pero creo que sí se puede al menos contrastar o indagar en qué es lo que está pasando ahora, y sobre todo en un momento en el que Argentina está literalmente en boca de todos a nivel internacional, porque estamos viendo un experimento, no sé si es tan novedoso, pero que en este momento se está viendo como novedoso. Eso es todo por ahora, creo. Bueno, obviamente hay muchísimas más cosas para decir, muchísimo para profundizar, muchas cosas que quedaron afuera de este análisis, por supuesto, son cosas que no se pueden desarrollar en un solo video, así que si te gusta lo que hacemos en este canal, te deberías suscribir, deberías colaborar con nosotros para que podamos seguir haciendo estas cosas y podamos seguir profundizando. Puedes hacerlo a través de Cafecito o de Ko-fi, según en qué país estés, y también te puedes hacer miembro del canal. Lo más importante de todas formas es que compartas esto con toda la gente que conozcas, sean afines a tus ideas o sean opuestos a ellas. La idea es generar debate y poder discutir estas cosas de manera seria y con fundamentos.